Hola chicos, Ciencias Naturales 72. Empezamos un nuevo gran capítulo que son las funciones de relación. Primero, según nuestra actitud siempre la misma, de buscar qué significan las palabras, relacionarse. Es decir, que el individuo tiene en cuenta que hay otros. Y eso lo tiene en cuenta para dos factores. Uno, para su comportamiento con los demás, y otro para su principal, aunque parezca egoísta, transcurso, perpetuación, estabilidad de sí mismo frente a ese mundo. Y estos son las funciones de relación. Dice, como vimos, funciones de relación, como vimos, porque este libro hace muchas veces alusión al libro pasado del curso anterior, que nosotros, como buenos estudiantes, nos deberíamos recordar, aun cuando yo no lo he explicado aquí, pero bueno, son conocimientos que tú ya posiblemente los tengas de otro. Y en todo caso ya sabes que mi estrategia, mi didáctica, siempre consiste en arrancar de cero, de lo más bajito, y aun explicando esto, que tiene determinado nivel, creo yo, modestia aparte, en multitud de ocasiones me bajo a la arena, me bajo al límite cero para arrancar de nuevo, y otra vez me bajo, y otra vez me bajo. Pienso que es más gratificante para el alumno porque eso no le deja lagunas. Bueno, en fin, dejo el rollo y voy a nuestro profe. Como vimos, funciones de relación son aquellas mediante las cuales los organismos se ponen en contacto con todo lo que les rodea, que es lo que llamamos ambiente. Ambiente es todo lo que rodea a uno, desde el aire hasta la mamá, el papá, el director de la escuela o un satélite que va por el espacio. Todo eso es el ambiente. A fin de recibir de él, de todo ese ambiente, la máxima información, tener el mayor conocimiento posible, informarnos sobre él. ¿Por qué? Para que nos permita responder a las acciones del ambiente sobre nosotros, nos permita responder de la mejor manera posible. Si tú estás informado de cómo es fulano, de cómo es mengano, de qué hacía esto, de qué hacía el otro, tus respuestas pueden ser más coherentes y mejores. Para todos y para ti. Tendencia importante en la evolución de los seres vivos, es decir, que en la evolución de los seres vivos esto ha tenido mucho que ver. Ha sido el desarrollo de estructuras, nos han desarrollado estructuras que permitan mejor conocimiento del ambiente. Es decir, dicho de alguna otra manera, nuestra evolución nos ha dotado de antenas de todo tipo, de sensores, de receptores, para recibir todo lo que esté a nuestro alrededor. La evolución nos las ha puesto ahí, nos las ha dado, regalado. Entendiendo este término en su acepción más amplia, es decir, tanto ambiente externo como interno, es decir, de tus sensaciones. O sea, el ambiente ya mete también nuestro físico. Los organismos con estructuras más eficientes de este tipo, es decir, el que mejor tenga esto, pues podrá hacer dos cosas. Una, podrán aprovechar su ambiente mejor que los restantes y tendrás ventaja sobre ellos. Si tú has sido más agudo para ver lo que pasa y lo que no pasa y tienes más conocimiento, tus respuestas serán más ventajosas para ti que las de aquel que no se ha desayunado todavía ni sabe de qué va todo el rollo. Segundo, serán capaces de mantener su equilibrio interno. Es decir, serán capaces de lograr una estabilidad interior, lo que va a llamar ahora la famosa homeostasia. Es decir, homeo, regular, estasia, estado. Es
Es decir, un estado, dicho en palabras que entenderán, sin estrés, sin preocupaciones. No, tengo dominado el ambiente. Sé de qué va. Tengo preparadas las respuestas. Bueno, las respuestas al primer tipo de ventajas, es decir, respuestas a lo externo, a ti, es lo que constituye el comportamiento. Y no te comportas bien con los compañeros, no te comportas bien con tal, es que tú con el frío o el calor no sabes comportarte. O sea, todas esas respuestas son el comportamiento. La segunda de estas ventajas se realiza a nivel fisiológico tuyo, y es el resultado de la interacción de los sistemas de regulación, de regularme, de no estar alterado, preocupado, en estado de desequilibrio, inestable, aunque sea redundar. Esto, que es lo que significa la homeostasis, que es lo que te he dicho. La eficiencia de las respuestas, es decir, tus respuestas, si son más eficientes o menos eficientes, hasta un examen, chico, en un examen, ¿qué haces tú? Responder, y respondes al ambiente que es tu profe, el examen, la sociedad que te obligue, las titulaciones. Si tú respondes eficientemente, dice la eficiencia de las respuestas, tanto de comportamiento, con el ambiente exterior de ese tipo que te he dicho, como fisiológicas respecto a ti mismo, dependerá de los mecanismos de integración. Y estos mecanismos de integración, es decir, son los mecanismos que la evolución, que la fisiología te ha dotado, nos ha dotado para integrarnos. Meternos entre, ser parte de algo, ser parte de un todo, integrarnos. Y estos mecanismos son los sistemas nervioso y el hormonal. Es decir, dentro de las funciones de relación tenemos al sistema nervioso, el sistema hormonal y, por último, como dependiente de ambos o muy entroncado con ambos, el sistema locomotor. La locomoción, que son las tres grandes unidades que vamos a ver en este grupo de vídeos que se nos viene encima. Manteniendo el equilibrio dinámico interno de los organismos. O sea, el equilibrio dinámico interno de todas las fuerzas que actúan entre nosotros, hemos de mantenerlo mediante estos sistemas, sobre todo el nervioso y el hormonal, los hemos de mantener en equilibrio, estables. Oye, ¿qué tal estás? Pues mira, chico, estoy muy bien. Y te está diciendo que está en equilibrio. Con todo lo que le rodea, con sus hijos, sus padres, sus compañeros, con las notas y con todo. Está muy bien. Que es difícil. Y otro, permiten que la interacción ambiente-organismo, es decir, que la relación de integración de ti en el ambiente y del ambiente en ti, lo que llamaba Ortega y Gasset la circunstancia, esa integración en tu circunstancia y desarrollo dentro de tu circunstancia, sea ventajosa para ti. Porque no olvidemos que la naturaleza persigue tu perpetuación, persigue tu seguimiento dentro de la vida. Si la vida no persiguiera seguir existiendo en el mundo, se habría acabado hace mucho tiempo. Por eso la ley más fuerte es la ley del instinto de conservación. Vale, pasamos al primero, sistema nervioso. Nos olvidamos por un momento de esta, nos decimos ir por ahí preparándoos, y cogemos el sistema nervioso. Dejamos por aquí a las hormonales
y al aparato locomotor. Y para ello, el sistema nervioso empieza por la unidad funcional y fisiológica, que va a ser la neurona, a la que debemos muchísimo, o en lo que debemos muchísimo, a nuestro querido el premio Nobel este año. Anda, que la edad. ¿Cómo se le nota, profe, que no se acuerde usted ahora del principal investigador biológico que hemos tenido en España y que está su nombre en colegios, escuelas, calles? ¿Será posible? Aquí hay algo de la información esa que dice usted que recoge del exterior, no le empieza a funcionar. Le empieza a funcionar el nexo con esos archivos que debería tener usted. Oye, me rindo, no voy a hacer más esfuerzos, ya me vendrá a media explicación, ya lo verás. Sigo. Neurona son las unidades anatómicas, es decir, de forma, tamaño, materia, y funcionales de cuáles son sus funciones, de lo que hacen, es decir, del hardware y del software, de los sistemas nerviosos. Como recordaréis, las neuronas son células de forma estrellada, con cuerpo celular o pericarión. Mira, una célula de este tipo, más o menos de tipo estrellado, que es lo que constituye el eurocarión. Pero, digo, neurocarión. Sí, también tiene usted cruces en el sistema nervioso y de recordatorio. El neurocarión. Cario significa núcleo, núcleo de la célula nerviosa que está aquí. Aquí está el núcleo. Esta es la parte del neurocarión. Que no es neurocarión, profe. Está usted en la higuera esta mañana, Es peri. A ver, ¿qué hace todo esto? ¿Rodea a quién? Al carión, al núcleo. Pues si rodea al núcleo, es que es peri, alrededor de carión. O sea que de neurocarión, nada. Va a batir usted el récord de equivocaciones por vídeo. El peri, todo esto es el pericarión. Seguimos, sumamos al pericarión, sumamos dos como añadidos, dos como añadidos, del que surgen diversas ramificaciones. Las dendritas, dendros es árbol, entonces dendritas son ramas, mira, una, otra, etcétera. Las dendritas a través de las cuales penetra el impulso nervioso. Clean, clean, clean. Admisiones. Admisiones por las dendritas. Dendros es árbol, luego esto significa ramitas. Seguimos. Y la neurita, ojo, esta ya tiene el prefijo neuro. Neuro significa cable, significa hilo grueso hecho para aguantar fuerza. El neuro, de los cables de los frenos, de los cables del embrague, todos esos cables serían neuros. Y se la llama, ojo, de varias formas, te lo pongo aquí. Se llama esta, neurita. Porque es la componente
de los nervios. Oye, cuando en la carne hemos encontrado un nervio, luego hay muchos hilitos. Uy, y los que no ves, porque son más pequeños. Pues esos están hechos de neuritas, que también reciben otro nombre. Neuritas, alias cilindroeje. Cilindroeje. Es decir, como unos ejes cilíndricos. Y alias, otro. Alias, no alias. Otro, que posiblemente sea el más usado, el axón, que es la palabra eje en griego. O sea, ¿y ya se ha acabado la célula nerviosa? Sí, vale, pues recapitulamos. Célula nerviosa, el pericarión, todo esto. Segundo, pelado, con el pelo cortado, plom, 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 plom. Ahora, los pelos, si quieres, o las ramitas, por donde entran los impulsos nerviosos. Ojo, que de la neurita también entran. No, por la neurita salen. Lógico. Recogen por aquí información y llevan su respuesta. Por el axón, por la neurita o por el cilindro eje. 3 nombres para escoger. Normalmente ahora ya lo llamaremos siempre, bueno, creo que lo llama entre neurita y axón. Cilindro eje ya lo abandona un poquito. Ramón y Cajal, ¿ves? Ya me ha salido el nombre. Ramón y Cajal. El gran investigador, podríamos decir, y descubridor de la célula nerviosa, de la neurona. No inventor, descubridor. Las neuronas estaban millones y millones de años en la naturaleza. Pero hasta que él dio con ella y dijo, esto es la unidad, la base, la pieza fundamental de todo el sistema nervioso, la neurona. Vale, ¿qué decía yo? Pues si no me acuerdo lo que decía, que lo diga el libro. Seguimos. El pericarión, claro, y ahora empieza uno por uno. El pericarión de las neuronas, presenta todos los orgánulos típicos de la célula. Es decir, si vas al vídeo donde está la célula, orgánulos, bueno, pues presenta todos los típicos de aquí. Dice, pero es de destacar el gran desarrollo del retículo endoplasmático. Recuerda que era una especie de red hecha dentro del endoplasma, con unas moléculas más espesas como cordiales, como cuerdas, que hacen como una red, el retículo endoplasmático, que tenía funciones también. Es decir, no solo era de estructura, tenía funciones también, servía para algo. Y otra cosa, el gran número de ribosomas. El gran número de ribosomas. Pero muy gran número de ribosomas. O sea, si se distingue por algo la neurona, el eurocarión, es por tener un retículo muy desarrollado y muchos ribosomas. Que es una adaptación celular, es decir, algo que ella ha hecho como particular propio suyo, una adaptación relacionada con el activo metabolismo proteico de la neurona. Es decir, tiene un metabolismo proteico de proteínas, metabolismo de proteínas muy activo. Entonces, los principales que intervienen en esa actividad proteica son los ribosomas y el retículo. Por eso ella se ha especializado en tener muy abundante, muy sobresaliente, muy notorio ambas cosas, el retículo y los ribosomas, por el metabolismo intenso proteico que tiene. Antiguamente, dicen los microscopistas ópticos, aquellos que miraban y auscultaban todavía con los microscopios ópticos de vidrio, los denominaron a estos ribosomas, los denominaron gránulos de Snell. Gránulos que de Snell. Pam, 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 pam.
Es un genio para los nombres extranjeros, ¿eh? Te cambio un Snell por un Nisl. Por un Nisl, vamos, en lo que canta un gallo. Hay quien achaca a este fallo, a esta torpeza mía, a que soy de zona monolingüe. Es decir, que en mi pueblo y en mi desarrollo lingüístico solo hubo una lengua, nada más. Y dicen que cuando desde tu infancia has tenido contacto con dos o más idiomas, entonces se adquiere una facilidad mayor para recordar nombres que no sean de tu, o nombres o tipo de palabras que no sean de una exclusiva cepa, de un exclusivo. Puede que sí, puede que sea por eso. Más interesante, dice, más interesante que esta, que la del Eurocarión, es la estructura del axón, que es casi, podríamos decir, lo que más diferencia a la neurona del resto de las células del cuerpo, de las musculares, de las óseas, etcétera, etcétera. El tener axón. En los vertebrados, es decir, en los animales superiores, la mayoría de los áxonos están recubiertos de una vaina, es decir, un envolvente, de mielina. De mielina, que te suene, ¿eh? La vaina de... Una vaina, un recubrimiento de mielina, cuya semejanza será por lo de miel. Y es que es un lípido, un componente, bueno, un constitutivo de las grasas, un lípido, parecido a la miel y bastante complejo, la mielina. Y ese recubrimiento se lo debe a que hay unas células. Bueno, te las estoy dibujando así, no tiene nada que ver con esto, ya lo verás. ¿Por qué te las dibujo así? Porque cuando tú y yo cogemos una masa de harina ya hecha, preparada para meter en el horno o tal, y nos empeñamos en hacerla fina, cogemos el rodillo y finita, finita, finita. Y luego cogemos un hilito de algo, es decir, algo central, y se lo enrollamos. Empezamos a darle vuelta con esta nuestra masa. Bueno, pues esta nuestra masa serían las células de Schwann. Espera. Ya lo sé, que soy torpísimo. Las células de Schwann. Es decir, esta célula que ha sido, con su núcleo, que ha sido totalmente aplastada, ella empieza como abrazando al axón y luego, una vez que lo tiene abrazado, le empieza a envolver. Pero hace unos envoltorios que tienen un límite. Es decir, hasta aquí, unas células de Schwann hacen como un recubrimiento al axón. A partir de aquí, otras células u otra célula de Schwann hace otro. Y luego hace otro. De forma que, al seguir el trazo del axón, vemos, sí, así como una longaniza, como si fueran chorizos, 1, 2, 3, y aquí estuvieran estrangulados por la cuartezuela que separa un chorizo a una morcilla de otro. Si me oyera Ramón y Cajal comparar lo que a él tanto le costó descubrir y la gloria que le dio el premio Nobel, con morcillas o chorizos, diría, pero ¡ay, señor! ¡Qué bajo hemos caído! No todos los axones están recubiertos por esta vaina, dice, que solo aparece en vertebrados y en algunos crustáceos. Es decir, que la mielina, por las células de Schwann, solo las tienen, digamos, los superiores y excepcionalmente algunos crustáceos. Más adelante, dice, veremos su importancia evolutiva. ¿Qué ha supuesto el recubrimiento de mielina?
Bueno, ya te digo que alguna función que te puede servir, alguna analogía, sería la de un cable, porque al fin y al cabo esto es un cable, y funciona con electricidad. Entonces, lo mismo que un cable, para no unir su función a otros cables contiguos, le ponen aislante, le ponen aislamiento. ¿Eh? Que luego tú has de pelarlo, quitarlo, para poder hacer la sinapsis, la unión. Bueno, pues algo sería así. La mielina es como el aislante. ¿Eh? Bien. Por cierto, yo he oído, pero claro, puedes refrendarlo en el Google o en Internet, que cuando estos axons... No. Perdían la mielina, no. Era cuando las dendritas perdían sus ramificaciones, ¿eh? Perdían por desgaste nervioso tal, aparecía la enfermedad de Parkinson, la del tembleque, pobres, ¿eh? Por desgaste nervioso de las terminales de las neuronas, de las últimas ramificaciones. Bueno, sigo. A los largos axones, cuando es, veremos a ver, espera, aquí este libro le da siempre lo de aguda en singular, axón, con acento en la O, y axones, es decir, llana en plural. Y si el libro lo pone, aunque yo he oído otras pronunciaciones, procuraré limitarme a esas dos pronunciaciones. En singular, axón, aguda. Y cuando le hacemos el plural, axones, llana. Pues dice, a los largos axones y dendritas de las células nerviosas se las denomina fibras nerviosas. Es decir, tanto los axones como las dendritas, las llaman fibras nerviosas. Recuerda que fibra siempre es algo de tipo longitudinal muy fino, pero que suele hacer su función en agregados a los que llamamos hilos. Tú coge ahora un hilo de tu ropa. Oye, que mamá cuelga un hilo, córtamelo. Bueno, pues ese hilo que ha sobresalido, que ha cortado, tú lo desmenuzas. Oiga, que ya es muy fino. No importa, desmenúzalo, porque todavía tendrá otros hilillos más finos que son las fibras, que es lo que fabrican las fábricas, las fibras, artificiales o naturales. Las naturales sería un pelo, un hilillo de algodón, ¿eh? Y luego, con ese pelo, hilándolo, conjuntándolo con otros hilitos o con otras fibras, surge el hilo, que es la fábrica de hilar, las hilaturas. Bueno, pues lo llaman fibras. ¿Por qué? Porque también ellos, tanto las dendritas como los axones, pero sobre todo los axones, se reunirán. Los axones de muchas neuronas para constituir lo que denominamos nervio. O sea, nervio es todo el conjunto de axones. O sea, nervio sería similar a hilo, mientras que axón sería similar a fibra. Las fibras nerviosas suelen asociarse en haces, denominados nervios. Vale. División de las neuronas. Y ahora, las neuronas, división. Pues ya sabes. Lo que nos toca de momento son quitarnos unas gafas y ponernos otras sucesivamente, para ver la división de las neuronas. Primeras gafas. O principio de selección, principio de clasificación. ¿Cuál va a ser? Su morfología, su forma. Entonces,
por su forma, primeras gafas, por su forma o morfología, que es lo mismo, morfo que forma, ya sabes que es lo mismo, pueden ser. Mira, si tú coges un, ¿cómo era? Pericarión, un pericarión de forma con estrellita, etcétera, puede tener un solo saliente. Pues tú dirás, oiga, solo tiene un polo, una salida, y tú le pondrás siempre ya, pues, el prefijo de monotal. Vale. Que la ves que tiene dos, uno y dos, y casi siempre enfrentados. Pues tú dirás que es bi, di, y por último, oiga, que no tiene dos, que tiene otro, y otro, y otro, y otro. Ah, bueno, pues este puede ser prefijos poli, multi, etcétera. Bueno, pues por morfología, por el número de polos que salen del eurocarión, tenemos la monopolar. 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 Pero, profe, a ver, ¿cómo con una sola salida una célula puede hacer las dos funciones? Porque tiene que recibir y tiene que soltar. ¿Va a recibir por el mismo sitio por donde suelta? No. Bien. Se ha estructurado de esta manera. Aquí está el eurocarión, y entonces tiene un solo polo. Y este solo polo se bifurca en forma de T. Y por aquí, digamos, tiene una dendro, una ramita, que es la que recoge la información y viene por aquí. Y sin meterse en el eurocarión, el impulso continúa por aquí, es decir, como diríamos, mediatizado por toda la influencia del eurocarión, que algo le habrá comunicado, aunque sea un saludito, adiós, por poner una cosa ridícula, pero bueno, por ponerte algo, que sí, que el eurocarión tiene que ver en el proceso de entrada, la información de entrada con la información de salida. Ella mediatiza. Y entonces sale ya, si esto es una dendrita, esto sería el axón. Pero, oiga, salientes de la célula, solo uno, monopolar. Vamos a la otra, a la que llama, pues, bipolar. La podría haber llamado dipolar, etc. La bipolar. Bueno, pues en la bipolar es más claro que ya. El eurocarión, y el euro, el periocarión, el periocarión estrellado tiene un polo y otro polo, 1 y 2, bipolar, dos polos, 1 y 2. Hará la admisión y pasando mucho más íntimamente, atravesando y relacionándose y mediatizando todo en el eurocarión, pues saldrá por el axón. Pero tiene dos polos, polo y polo. Aquí solo había uno. Y por último, el que llama multipolar, que dice que es el más famoso y el más corriente. El multipolar, que es el que casi se dibuja siempre. Es decir, el eurocarión. Me pego un tiro. El periocarión. El periocarión. Con un montón de dendritas y un axón. Entra información, entra y sale. Perdón, sale por un axón. ¿Cuántos polos? 1, 2, 3, 4, 7. Multipolar. Vale. Por su forma, y ahora vamos a ver por su función. Por su función se distinguen.
neuronas sensitivas o receptoras. O sea, su principal función es recibir. El ambiente, vete a ver qué hay, a ver qué hay, a ver qué hay. Es decir, antes de la guerra, antes de la batalla, hay que mandar a los emisarios a que inspeccionen bien dónde está el enemigo, cómo está, cómo es de potente, etcétera, etcétera. Y todo eso ellas lo reciben. Se las llama las sensitivas. ¿Por qué? Porque principalmente lo ejercerá a través de los sentidos. Lo que sienten. Del tacto, del gusto, del olfato, etcétera, etcétera. Esas serán todas neuronas sensitivas o receptoras que recogen información. Reciben o captan estímulos por un polo dendrítico, o por varios. Por un polo dendrítico o por varios. Sigo. Neuronas efectoras. Efectoras, que tiene la raíz de efecto, o que llevan, que transmiten. Es decir, estas recibían y estas envían. Efectoras. No pone ningún sinónimo. No pone ningún sinónimo. ¿Cómo las podríamos llamar? Emisoras que emiten. Sí, pero como no está en el libro, no me voy a arriesgar. No sea que meta la pata. ¿Pero qué? Envían. Sus neuritas, es decir, aquí las principales son los axones con sus axones, inervan músculos. Inervan, ojo a este verbo, Inervan. Inervan es llenar de nervios. Llenar de nervios. Recuerdo que yo cuando me corté haciendo una chapuza sin tener cuidado, olvidando los consejos de mi padre, con un formón que estaba haciendo fuerza así, ¡pam!, se me escapó en un momento determinado y ¡clac!, y me clavé aquí. Era un sitio peligroso. Yo digo, a lo mejor me pilla alguna vez en alguna arteria. Digo, lo primero, coche y al centro médico. Llegué allí, por suerte no había tenido que ver nada con arterias, o sea, con las cuestiones vasculares, pero sí con el nervio. El médico, una vez que me lo auscultó, dice, mire, pues se ha dañado usted un nervio, que es el que viene por aquí, a esta zona, a este dedo y a este, pero de forma que a este dedo completo. Tiene más inervación por aquí y por aquí. Me estoy tocando esto y noto como un cosquilleo, pero un cosquilleo fuerte. Cosa que por aquí no. Por tanto, ya es totalmente normalizado y por aquí tampoco. Pero es aquí, clic, clic. Pues este nervio que venía por aquí era el que venía a esta zona de aquí y de aquí. Y les ha cortado usted algunas fibras. Es decir, usted se habrá cortado algunos de los axones que componían ese nervio. Y yo le dije, digo, bueno, a ver, soluciones y consecuencias. Consecuencia, pues que usted notará en el dominio de estos músculos, notará algo raro. Y sí que lo he notado, y mucho. Porque mira, este movimiento que puedo hacer con esta mano de juntar todos los dedos, inclusive el meñique con el anular, ¿ves? Aquí no puedo juntar el meñique con el anular, no puedo. Y siento ese cosquilleo. Y también me repercute en que en algunos momentos en que en contacto del ambiente con algo dañino, con una cuchilla de una máquina que estuviera por aquí, que sin querer, bueno, pues tiene reacción tardía. Es decir, el sistema, la velocidad de la transmisión neuronal, que no es la eléctrica, que es diferente, ya distinguiremos, es tardía. De forma que eso me puede llevar pues, a que cuando me he querido dar cuenta, la cuchilla ya me ha quitado medio dedo. Y también, de que por ejemplo me meto la mano en el bolsillo izquierdo para sacar algo, y como tengo mal tacto, pues a lo mejor un billete de papel que tiene un tacto así como o algo suave que tuviera, se me ha caído y yo no lo he notado.
por falta de una información fiel de este músculo dañado. Y le pregunté, digo, ¿y soluciones? Digo, pues mire, que le abra yo a usted aquí. Vaya a buscar ¿eh? las fibras nerviosas que, como son tensas, se le han replegado unas hacia aquí y otras hacia aquí. Tendría que encontrarlas, traerlas hasta aquí, estirando y coserlas. Y yo dije, bueno, no es que me dé miedo la cirugía, pero ¿merece la pena? Y dice, no. Dice, con el tiempo se le irá reinervando. Es decir, el nervio, los dos extremos cortados, irá uno a la búsqueda del otro. Dice, pero bueno, dice, cárguese usted de paciencia, dice, porque inervan a no sé cuántos milímetros o décimas de milímetros, ya no me acuerdo que me dijo, al año. Vamos, que yo calculé que si los extremos se habían retirado un trocito así para recorrer y reinervar, es decir, que el nervio volviese a empalmar los dos extremos cortados, tardaría X años. Y dije, bueno, pues, es igual, me moriré con ello, pues es igual. Cosas que me hayan confiado, pues sí, mira por dónde. Yo siempre fui muy malo para escribir a máquina. Me costó mucho. Mis profesores me obligaban al sistema sin mirar, es decir, ciego, mirando un tablero donde salían las letras o donde yo leía, y sin mirar el teclado, plom, 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 y había que hacer reflejos, que hablaremos de los reflejos con cada dedo. La A, y que ya se te escapase, ¡paf! Pero claro, como ya tenía una sensibilidad mala y apartado una distancia desacostumbrada del anular, ya lo poco que ya había aprendido no me sirvió. ¿Y cómo escribo ahora? Pues a dedete, y mirando. A mis hijos no se lo permití, mis hijos todos, a aprender a una academia, y hasta que no tuvieran tantas pulsaciones, no se hacía esto o no se hacía lo otro por minuto. Menos la última. La última ya tuvo la suerte de que el ordenador ya estaba introducido en las casas, y encontramos un programita para escribir. Y ella, o por temperamento o por virtud, pues era muy obediente al sistema y no hacía trampas. Es decir, ella, lo que le decía el programa o la máquina, plin, 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 y aprendió sola. O sea, la única, la cuarta, porque tengo 4 hijos, la cuarta fue la única que aprendió sin ir a una academia. También es cierto que el teclado ahora exige poca fuerza. Y entonces desde pequeñitos se pueden iniciar en el teclado porque no exige fuerza. Pero antiguamente, cuando estaban las máquinas mecánicas, había que hacer fuerza. Y esa fuerza solo estaba suficientemente desarrollada en los dedos para digitar. A partir de la adolescencia, 12, 13, 14 años recomendaban, y no antes. Pero ahora sí, ahora ya, si tú eres capaz de poner a tu hermanita, a tu primo, a tu hijo pequeñito delante de un programa de esos y sin cansarles, es decir, que sea como juego, están muy bien confeccionados y tienen como pequeñas recompensas cuando han logrado algo y eso les gusta. Oye, mejor. Yo considero hoy una necesidad el escribir a máquina sin mirar. ¿Por qué? Porque cuando llegan determinadas funciones de determinados trabajos, eso ya se lo confías tú a los, centros neuronales secundarios, no al primero, del razonamiento. El cerebro hay que dejarlo para lo de razonamiento y todo lo demás confiado ya a reflejos. O sea, que estés escribiendo lo que tu cerebro manda, pero que no tenga que pensar qué dedo aplicar ni qué otro dedo quitar. Bueno, supongo que con esto ya se me ha pasado el tiempo y todos los tiempos. Y también mi vecino está a punto de iniciar su ensayo de saxofón y entonces tendríamos música añadida que te distraería. Y no queremos que eso suceda, ¿verdad que no? Bueno, pues dejamos aquí la lección detenida. Hasta luego, chico. Y perdón por las equivocaciones, los lapsus y el rollo, pero esta materia que viene de los nervios y todo esto es súper
interesante. Hasta luego.